incendiada una de les naves de productos sanitarios del polígono industrial Águila del Nora en Cuayoto, Siero. No hubo daños personales porque los trabajadores pudieron salir a tiempo. Los bomberos recibieron l'aviso a les 11 de la mañana y a les 2:30 ya lo tenían controlado. Los diputados del Congreso pudieron utilizar per primer vegada en el hemiciclo les lingües espanyoles distintes del castellán. D'ellos pa abordar el cambeu en el reglamento que va deixar usales d'aquí pa arriba en más sesiones. El PP refugó a emplear el servicio de traducción simultánea y Vox directamente abandonó la sesión. El BBVA prevé que Asturias recupere este año la riqueza prepandemia. Calcula que va a crear 16.000 empleos en 2 años gracias al impulso de la industria. Sí que así considera un riesgo que el sector turístico deje de crecer como hasta ahora. La Asociación Asturias Ganadera pide reformas legislativas que melloren los pagos de los daños causados por el yobu. También quiere que se derogue la so inclusión en el catálogo de las especies más protegidas, un listado que justo esta semana cumple 2 años en vigor. Escenificó la so demanda intentando regalar al presidente del Principado un cordero huérfano de madre debido al ataque de un yobu. L'escritor Xulio Vigil torna a la literatura 20 años después y failu con premio. El so manuscrito Miel Amargo y el nuevo premio Josefa Xovellanos de novela. El xurau destacó la combinación de humor, amor y intriga. Autor de 3 noveles, también de poesía, relato, ensayo y traducciones, neste retorno apuesta por la ciencia ficción. La mayor parte de ella escribí en Vimenes, inspirándome en todo lo que tenía alrededor. Y hice una novela de ciencia ficción del mío pueblo. Eso fue que el pueblo sea todavía mucho más guapo. Esta tarde celebróse el multitudinario desfile del Día de América en continentes y a la emigración. Participaron 13 xarrés, 2 de ellas infantiles. Continentes y a la emigración. Participaron 13 xarrés, 2 de ellas infantiles.